Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón favorito de YouTube, donde desentrañamos los misterios, analizamos las tendencias y sobre todo, celebramos la magia del cine y la televisión. Hoy, damas y caballeros, nos embarcamos en una contienda épica, una batalla de talento y popularidad que ha tenido a muchos de ustedes al borde de sus asientos. Vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, dos figuras que han cautivado a audiencias masivas y que ahora parecen estar enfrascados en una especie de duelo mediático por un proyecto que ha generado una expectación desbordante. Si están pensando bien, hoy vamos a desgranar quién en la contienda por el nuevo proyecto Sandokan o Kan-Yaman. ¿Quién se alza victorioso? Prepárense porque esto se pone bueno. Y antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante comparación, recuerden, si aún no lo han hecho, darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exploraciones. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. La noticia que ha revolucionado el panorama audiovisual es, sin duda alguna, el renacimiento de Sandokan, un mito, una leyenda que marcó a generaciones. Y cuando hablamos de revivir a este icónico pirata malayo, hay un nombre que se ha asociado con fuerza a este proyecto, un nombre que ya ha demostrado su carisma y su capacidad para llenar pantallas, Kan-Yaman. Pero, ¿es realmente él el elegido? ¿Y cómo se compara su potencial con la sombra gigante de la Sandokan original, o incluso con otros posibles candidatos que la industria podría barajar? La verdad es que la figura de Sandokan es tan emblemática que cualquier intento de traerla de vuelta a la vida genera una avalancha de expectativas. Piensen en la intensidad de Kabir Bedi, en su mirada profunda, en su porte de guerrero, en esa voz que transmitía tanto poder como nobleza. Es un listón altísimo y la pregunta clave es si un nuevo actor puede no solo igualar, sino reinventar y conectar con un público moderno. Kan-Yaman, por su parte, no es un desconocido. Ha conquistado a la audiencia, especialmente en Turquía y en mercados internacionales, con su atractivo físico, su energía en pantalla y papeles que a menudo le han permitido desplegar tanto su lado romántico como su faceta más ruda. Sus interpretaciones en series como Erkencikus o Dolunay le han valido una legión de fans fieles y apasionados. La idea de verlo enfundarse en el traje de Sandokan es, para muchos, una fantasía hecha realidad. Imaginen la acción, las batallas navales, los duelos a espada, todo envuelto en el carisma innato de Yaman. Podría aportar una sensualidad y una energía renovada a un personaje que, si bien es un héroe de acción, también tiene un trasfondo emocional complejo y una cierta melancolía. La cuestión es si esta energía juvenil y este magnetismo moderno son suficientes para capturar la esencia de Sandokan, esa mezcla de rebelión, honor y búsqueda de justicia en un mundo colonial. Pero aquí viene la intriga, ¿es Kan-Yaman el único nombre que ha sonado? La verdad es que en el mundo del casting para proyectos tan ambiciosos, siempre hay un abanico de posibilidades. Los productores buscan no solo un actor que encaje físicamente, sino alguien que pueda transmitir la profundidad del personaje, que tenga la presencia escénica necesaria para liderar una producción de esta envergadura y, por supuesto, que pueda atraer a una audiencia global. La elección de Kan-Yaman, si se confirma, sería una apuesta segura en términos de popularidad y marketing, pero también podría ser un desafío en cuanto a la recepción crítica si no logra capturar la mística del Sandokan original. La comparación será inevitable y el público, que guarda un cariño especial por el personaje clásico, será el juez final. Analicemos un poco el Sandokan original. Kabir Bedi no solo interpretó a Sandokan, lo vivió. Su Sandokan era un líder carismático, un rebelde orgulloso que luchaba contra la opresión británica. Tenía una fisicalidad imponente, pero también una vulnerabilidad que lo hacía humano. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, y su influencia se extiende hasta nuestros días. Cualquier actor que asuma este papel tendrá que lidiar con ese legado. No se trata solo de tener la apariencia, sino de entender la historia, el contexto y el espíritu de la época. ¿Podrá Kan-Yaman, con su estilo de actuación más contemporáneo, conectar con esa resonancia histórica? Es una pregunta que solo el tiempo y la producción podrán responder. Por otro lado, el concepto de ganar en este contexto es un poco ambiguo. Si hablamos de quien ha ganado la batalla mediática hasta ahora, es probable que Kan-Yaman, con todo el revuelo que genera su nombre, se lleve la palma. Su popularidad actual es innegable y atrae una atención instantánea. Sin embargo, si hablamos de quién ganará la aprobación del público y la crítica una vez que el proyecto vea la luz, la historia es muy diferente. La verdadera victoria se medirá en la calidad de la producción,
en la fidelidad al espíritu del personaje y en la capacidad de la nueva interpretación para crear su propio legado. Los rumores sobre la participación de Can Yaman en un proyecto de Sandokan han estado circulando durante un tiempo, alimentando la especulación y el debate entre los fans. Se habla de una producción internacional, con un presupuesto considerable, lo que aumenta aún más las expectativas. La figura de Sandokan, como símbolo de resistencia y aventura, tiene un atractivo universal que trasciende fronteras. Y en un mundo donde las producciones turcas están ganando cada vez más terreno a nivel global, la elección de un actor turco popular como Can Yaman tiene todo el sentido desde una perspectiva estratégica. Sin embargo, la pregunta del millón sigue siendo, ¿es este el proyecto que él necesita para consolidar su carrera internacional de una manera más profunda? Si bien ha tenido éxitos resonantes, un papel como Sandokan podría ser el trampolín definitivo hacia el estrellato mundial, si se maneja con inteligencia y respeto por el material original. No se trata solo de interpretar a un héroe, sino de encarnar un mito. Y los mitos tienen una forma particular de resistirse a ser simplemente recreados, exigen ser comprendidos, sentidos y reinterpretados con autenticidad. Imaginemos el set de filmación. Las playas exóticas, las naves piratas, la tensión constante. Can Yaman, con su entrenamiento físico y su energía, sin duda podría ofrecer escenas de acción espectaculares. La pregunta es si esa energía se traduce en la complejidad emocional que requiere Sandokan. ¿Podrá transmitir la nobleza de un líder, la pasión de un rebelde y la vulnerabilidad de un hombre atrapado entre su destino y sus deseos? Su experiencia en dramas románticos le ha dado herramientas para explorar emociones, pero la escala y la épica de Sandokan son un desafío de otra magnitud. Y no olvidemos que en el mundo del entretenimiento, las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina. Aunque Can Yaman sea el nombre más sonado, la posibilidad de que otro actor, quizás menos conocido pero con un talento actoral más profundo, sea elegido para el papel, no puede descartarse por completo. La industria del cine y la televisión a menudo busca ese factor X, esa chispa que solo un actor específico puede aportar. La elección de un protagonista para un personaje tan querido es una decisión crucial que puede hacer o deshacer un proyecto. Por lo tanto, cuando nos preguntamos quién ganó en la contienda por el nuevo proyecto, debemos ser cautelosos. Si la pregunta es quién ha ganado la atención mediática y generado más expectación hasta ahora, la respuesta parece inclinarse hacia Can Yaman. Su nombre es sinónimo de popularidad masiva en este momento, y su asociación con Sandokan ha sido un imán para los titulares. Sin embargo, la verdadera victoria, la que perdura en el tiempo, se gana en la pantalla. La forma en que se desarrolle la producción, el guión, la dirección, y la propia interpretación de Can Yaman serán los factores determinantes. ¿Logrará reinventar a Sandokan para una nueva generación sin perder la esencia que lo hizo legendario? ¿Será capaz de competir con los recuerdos imborrables que muchos espectadores tienen de las interpretaciones anteriores? Estas son las preguntas que mantendrán viva la intriga hasta el estreno. Piensen en la magia que envolvió a la serie original. Era una combinación de aventura, romance, un toque de exotismo y un protagonista carismático que encarnaba la lucha contra la injusticia. Para que la nueva versión tenga éxito, deberá replicar esa magia, adaptándola a los tiempos actuales. Can Yaman tiene el potencial para ser el rostro de esa nueva aventura, pero la profundidad del personaje es lo que realmente importa. Así que, volviendo a nuestra pregunta inicial, Sandokan vs. Can Yaman, ¿quién ganó el nuevo proyecto? En términos de generar ruido y anticipación, Can Yaman parece llevarse la delantera. Su nombre es un catalizador de atención. Pero la victoria final, la que se mide en aplausos, críticas positivas y un lugar en el panteón de los grandes personajes, aún está por escribirse. Habrá que esperar a ver qué nos depara este nuevo capítulo en la saga de Sandokan. Ha sido un placer desgranar esta apasionante batalla de nombres y expectativas con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, la pelota está en su tejado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman es la elección perfecta para Sandokan? ¿O tienen a otro actor en mente que podría encarnar mejor a este legendario pirata? Me encantaría leer sus pensamientos y argumentos en la sección de comentarios de abajo. Sus opiniones son vitales para nosotros. Y si este vídeo les ha parecido tan intrigante e informativo como a mí me ha gustado prepararlo, por favor, no olviden dejar ese generoso me gusta que tanto nos ayuda. Compartan este
Vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son tan apasionados por el cine y la televisión como nosotros. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras en el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo, y que la aventura los acompañe.